Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy vamos a instalar un sistema de tinta continuo para esta impresora Epson TX135. Vamos con el video. Muy bien, y vamos a, como les dije, a instalar un sistema de tinta continuo, el cual rellenamos en el video anterior. En esta impresora Epson TX135. Cuando se instalan estos sistemas continuos de tinta, muchas veces lo que se hace es, sin desarmar la impresora, conectar este sistema. En este caso voy a desarmarla, ya que puede ser que en el montaje sin desarmarla haya algún problema y me queden mal los contactos y eso. Por eso quiero que vean bien cómo van y eso. Lo primero que hay que hacer para desarmar esta impresora es muy sencillo. Quitamos esta tapa de atrás. Solamente vamos a quitar esta parte del escáner. Es lo único que nos interesa quitar. Acá levantamos esta tapa, que es la del control. Tiramos este flex. Acá. Quitamos un tornillo que queda adentro. Retiramos dos tornillos que hay en la parte de arriba y dos que están en la parte trasera. Les voy a mostrar ahora de dónde los estoy retirando. Los tornillos están en esta parte de acá y se quitan estos dos de acá. Muy bien. Abrimos la tapa. Retiramos con mucho cuidado. Esta tapa de atrás, de adelante. Y aquí abajo hay dos tornillos ahí. ¿Lo ven? Uno está acá y el otro estaría acá. Vamos a quitarlo. Que en este caso solo veo uno. Y ahí ya nos quedaría libre. Ya nos quedaría libre el escáner. Muy bien. Solo faltaría desconectar. Faltaría desconectar esos flex que tenemos ahí y ya quedaría. Desconectamos. Y nos queda libre el escáner. Muy bien. Acá lo que tenemos que hacer ahora es conectar y liberar el carro o dejarlo aquí mismo para quitar los cartuchos viejos y poner los del sistema continuo de tinta. Vamos. Bien.
Este sistema continuo va de acá. Y tiene que hacer ese clic para que nos quede bien sujeto, y a la hora de que el inyector chupe la tinta, haga su proceso bien, porque si no se puede quemar el inyector. Bien, muy bien. Y ahora solamente hicimos este proceso para montar el sistema de cartuchos de tinta continua, porque como les dije, muchas veces podemos levantar la tapita de acá del escáner, pero puede ser que nos quede mal algún contacto o rompamos algo y ya dejemos inservible esta parte. Bien, tenemos que volver a montar el escáner, pero antes de montar el escáner, en la parte del medio hay que poner el sostén de las mangueritas. Es a gusto. Él va aquí en la parte del medio. Que sería esta pieza que vemos acá plástica. Tiene un adhesivo. Esto iría montado con esta parte para adentro, bien, porque ahí irían agarradas las mangueras. Les explico porque se hace muy engorroso ver en el video cómo va montado esto, ¿ok? O sea que, les repito, va montado de esta forma, más o menos al medio ahí, sin que interfiera en esta pieza plástica, dejando un espacio, y se le montan las mangueras. Muy bien, voy a armar el escáner y voy a hacer ese proceso, y les voy a tratar de mostrar cómo quedaría montado ya con las mangueras. Muy bien. Muy bien, acá les muestro ya cómo queda la pieza plástica puesta, aguantando la manguera que va a los cartuchos de sistema continuo, que debe correr libremente y no puede permitir que obstruya el paso de la hoja y eso. ¿Ok? Ahí ya quedó montado. Les voy a mostrar. Vamos a tratar de traer el cartucho. Para que vean que se mueve libremente. Tiene que moverse libremente. Muy bien. Y vamos a seguir ahora con los otros pasos. Bien, ya le pusimos la tapa que le habíamos quitado acá. Bien. Y ahora vamos a acomodar cómo nos va a quedar por fuera. Tenemos que acomodar esto acá y capaz que acomodarlo por acá. Bien, para eso tenemos esta pieza que es igual que la otra, se pega acá a la impresora, más o menos al medio por acá, y ahí agarra, tiene un pequeño adhesivo. Es muy importante que sepan bien dónde la van a poner, porque una vez que pega es muy difícil quitarla. Acá vamos a pegar más o menos en el medio acá. Pegamos acá. Y acá ya nos quedaría y cerramos ahí. Muy bien. La del otro lado
pueden o no ponerla acá. Yo la tengo, pero aquí está. Como les dije, pueden o no ponerla. Yo la dejaría de reserva por si la otra se me despega o algo, porque de todas formas no va a interferir en nada el trabajo. Bien, ahora, ¿qué tenemos que hacer? En los tanques de tinta tenemos que poner los filtros de aire para que el inyector pueda chupar la tinta, que serían 4 filtros que corresponderían a cada color. Los filtros, ¿cómo se ponen? Se destapan las ranuras pequeñas, los taponcitos pequeños. Vamos a remover un poquito esto para el lado. Cuando vienen de fábrica, estos tapones vienen sellados, por lo que hay que moverlos al lado, a los lados. Cuando digo que vienen de fábrica, los tanques llenos. Cuando vienen vacíos, que se rellenan por acá, por supuesto. O sea que en este caso los removí para que vieran cómo van los filtros. Y vamos poniendo de uno en uno. Como ven, tiene una parte fina y una parte ancha. Siempre se pone la parte ancha. Acá ponemos el primero. Ponemos. Acá. Y ahí quedarían puestos los filtros de aire. Solo nos restaría conectarla y probar ya que quede funcionando y sacar una hoja de prueba. Bueno, ya acá tenemos listo la impresora conectada a la máquina para hacer sacar una página de prueba y ver que quedó correctamente el sistema continuo instalado. Vamos a darle aquí. La impresora comienza a imprimir. En caso de que cuando monten este sistema continuo les aparezca esta gotita en naranja, significa que no está reconociendo la tinta, o sea que habría que resetear los cartuchos por el switch que traen los cartuchos que van adentro de la impresora. Eso habría que resetearlo y ya les quedaría funcionando el color. Ya viene saliendo la hoja de prueba. Y acá la tenemos. Bien. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya sido de utilidad. Los invito a suscribirse al canal si llegan nuevos y no se han suscrito. Que activen la campanita de notificaciones para saber cuando subimos nuevos videos al canal. Y que compartas estos videos con tus amigos y colegas que estén interesados en el mundo de la electrónica y de las reparaciones. Sin más, hasta un próximo video. Nos vemos.